¿Tienes 3 minutos, Dios? Entonces demuéstrame que existes. Eso gritó el profesor más temido de toda la universidad. Un hombre que había destruido la fe de cientos de jóvenes con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Un hombre brillante cuyo intelecto era tan afilado como un bisturí, frío como el acero pulido de sus ojos grises, implacable como el paso del tiempo que marcaba su reloj de oro heredado. Pero ese día, entró alguien a su clase, alguien que no tenía miedo de sus argumentos cuidadosamente construidos ni de su reputación legendaria. Alguien que sabía cosas que nadie podía saber, secretos enterrados en las profundidades de un corazón roto y protegido por décadas de murallas intelectuales. Y cuando reveló quién era realmente, cuando las palabras salieron de su boca con una autoridad que trascendía la lógica y la razón, hasta los más cínicos cayeron de rodillas. Porque algunos encuentros no se pueden explicar con filosofía. Algunos momentos no se pueden reducir a argumentos lógicos. Algunas presencias no se pueden ignorar, sin importar cuántas defensas hayas construido. El auditorio se llenaba cada lunes como un ritual religioso invertido. Siempre. 200 personas apretujadas en gradas de madera vieja que crujían con cada movimiento, cada cambio de peso, cada estudiante nervioso que se removía anticipando lo que vendría. Las tablas desgastadas por décadas de uso incesante guardaban las marcas de generaciones de estudiantes como cicatrices honorables, iniciales talladas con navajas de bolsillo durante momentos de aburrimiento o nerviosismo, manchas de café derramado en las prisas matutinas, marcas oscuras de chicles aplastados que ningún conserje había podido quitar completamente, cicatrices de zapatos arrastrándose nerviosamente durante exámenes difíciles que determinaban futuros. El barniz original había desaparecido hacía mucho, probablemente en los años 70, dejando la madera desnuda y áspera al tacto, con esa textura que recordaba a muebles antiguos de abuelas, superficies que habían vivido. Algunos llegaban temprano para conseguir asiento, incluso media hora antes de que comenzara la clase, con la dedicación de fanáticos esperando a una estrella de rock. Traían sus termos de café humeante en diseños variados, algunos prácticos de acero inoxidable, otros decorados con logos de bandas o frases inspiracionales, el aroma del café recién hecho mezclándose con el olor penetrante a papel viejo y tiza que impregnaba el espacio como un perfume institucional permanente. Otros se quedaban de pie, pegados a las paredes pintadas de un beige institucional que alguna vez fue blanco, pero que décadas de humo de cigarrillos, cuando aún se podía fumar dentro, y simple paso del tiempo, habían transformado en ese tono amarillento enfermizo que caracteriza edificios gubernamentales y escuelas públicas. Sus mochilas pesadas a sus pies como anclas, libretas en mano con páginas vírgenes, esperando ser llenadas, bolígrafos listos para capturar cada palabra que saliera de la boca del profesor como si fueran mandamientos grabados en piedra. La luz entraba por ventanas altas y estrechas que parecían diseñadas más para ventilación que para iluminación, creando columnas de polvo dorado que bailaban en el aire como bailarinas etéreas, visibles solo cuando el sol estaba en el ángulo correcto. Las partículas flotaban perezosamente, suspendidas en esos rayos como evidencia física del tiempo moviéndose en cámara lenta. El techo era alto, con vigas de madera expuestas que le daban al espacio una sensación casi catedralicia, con ecos que amplificaban cada sonido, cada tos, cada susurro, cada página volteándose. Las vigas estaban marcadas con fechas grabadas por trabajadores de construcción décadas atrás. 1967, 1968, momentos congelados en madera, irónicamente apropiado para lo que estaba por venir. No venían porque la clase fuera obligatoria. De hecho, la mayoría de los presentes ni siquiera estaban inscritos oficialmente en el curso. Era una de esas clases legendarias que trascendían departamentos y requisitos, que atraían estudiantes de ingeniería, medicina, artes, todos buscando algo, desafío intelectual, entretenimiento, o quizás la oportunidad de ver a alguien defender su fe contra el ataque implacable de la razón pura. Venían por él, por el doctor Héctor Salinas,
Un hombre de 52 años cuya reputación lo precedía como una tormenta de verano. Inevitable, poderosa, transformadora. Cabello gris peinado hacia atrás con gel de alta calidad que olía levemente a sándalo y menta. Cada hebra perfectamente colocada con la precisión de un arquitecto diseñando un edificio. Sin un solo cabello fuera de lugar. Cada línea plateada en su lugar exacto. Era un control meticuloso que se extendía a cada aspecto de su presentación personal, cada detalle considerado y ejecutado con perfección militar. Traje negro impecable, siempre de la misma sastrería italiana en el centro de la ciudad que había usado durante 20 años. Un establecimiento de tercera generación donde conocían sus medidas exactas y tenían sus preferencias archivadas. Corbata de seda en tonos oscuros, azul marino, gris carbón, negro profundo, nunca llamativas, nunca coloridas, nunca con patrones que pudieran distraer de sus palabras. Zapatos Oxford, brillantes de cuero italiano genuino que reflejaban la luz de las ventanas como espejos negros, pulidos cada mañana con una dedicación casi religiosa, usando crema importada y cepillos de cerdas naturales, un ritual que había aprendido de su padre. Pero lo que más impresionaba no era su ropa impecable ni su porte erguido, era su mirada. Esos ojos grises, del color del acero pulido recién forjado, fríos y penetrantes como el filo de una espada bien templada, que parecían capaces de ver a través de pretensiones y falsedades con la precisión de un bisturí manejado por un cirujano experto. Una mirada que atravesaba capas de defensa social y máscaras cuidadosamente construidas, que desarmaba argumentos antes de que fueran completamente articulados, que hacía sentir pequeño e inadecuado a cualquiera que intentara enfrentarlo sin preparación adecuada. Cuando te miraba directamente, sin pestañear, con esa intensidad láser, había la sensación inquietante de estar siendo analizado a nivel molecular, catalogado según algún sistema interno de clasificación, pesado en balanzas invisibles y encontrado deficiente. Todo en cuestión de segundos, antes de que tu cerebro pudiera siquiera procesar completamente que estaba siendo evaluado. Los estudiantes lo llamaban el martillo, en conversaciones susurradas en cafeterías y pasillos, porque cuando entraba al ring intelectual con un creyente, no quedaba nada en pie al final, solo escombros de fe destruida y dudas recientemente plantadas. Había historias legendarias que circulaban por el campus como folclore moderno, transmitidas de generación en generación de estudiantes con detalles que crecían con cada repetición. El semestre pasado, un pastor evangelista de una mega iglesia local había intentado debatir con él durante una clase abierta sobre razón versus fe, confiado en sus 30 años de experiencia ministerial y su maestría en teología. Después de 40 minutos brutales de intercambio socrático implacable, el hombre había salido del auditorio pálido y tembloroso, sudando copiosamente a pesar del aire acondicionado, su fe aparentemente hecha añicos como cristal contra concreto, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener su Biblia de cuero gastado. Una estudiante de tercer año llamada Patricia, conocida por su fe inquebrantable y su liderazgo en el grupo de oración del campus, había llorado abiertamente después de que Héctor desmontara sistemáticamente cada argumento que ella había aprendido desde la escuela dominical, reduciendo las enseñanzas de toda una vida a lo que él llamó pensamiento mágico infantil. Otro joven, Miguel, un seminarista prometedor, había dejado la universidad completamente después de solo 3 clases, incapaz de reconciliar su educación religiosa con los argumentos implacables del profesor, abandonando su vocación y, según rumores, su fe por completo. Héctor disfrutaba esa fama con el placer secreto de un actor que sabe que su audiencia está cautivada. La había cultivado durante 25 años con el cuidado meticuloso de un jardinero experto que poda su jardín japonés, moldeando cada rama, eliminando imperfecciones. Cada clase era una actuación cuidadosamente orquestada donde él era director, actor principal y único crítico que importaba. Cada pausa calculada para máximo impacto dramático. Cada gesto medido para enfatizar puntos específicos.
cada elevación de voz o momento de silencio diseñado para manipular las emociones de la audiencia, como un maestro titiritero moviendo hilos invisibles. Se sentía orgulloso de ser el símbolo del pensamiento libre en una sociedad que, según él, vivía esclavizada por la superstición heredada y el pensamiento mágico promovido por instituciones religiosas que se beneficiaban del mantenimiento de poblaciones ignorantes y maleables. En las reuniones de facultad trimestrales, sus colegas, incluso aquellos que no estaban completamente de acuerdo con sus métodos, lo escuchaban con una mezcla de admiración envidiosa y temor respetuoso, raramente desafiando sus pronunciamientos sobre política educativa. En las conferencias académicas nacionales e internacionales, su nombre abría puertas que permanecían cerradas para otros. Su reputación, garantizando audiencias llenas y sesiones de preguntas y respuestas animadas. Sus publicaciones en revistas académicas de filosofía, ética y estudios religiosos eran citadas frecuentemente por otros académicos, acumulando cientos de citas que inflaban su índice H a niveles impresionantes. Había rechazado ofertas tentadoras de universidades más prestigiosas. Harvard lo había cortejado 2 veces, Stanford una vez. La Universidad de Buenos Aires le había ofrecido el doble de salario, porque aquí, en esta institución de tamaño medio en una ciudad provincial, era una institución en sí mismo. Era el gran pez en un estanque donde conocía cada rincón, cada corriente política, cada alianza útil. Ese lunes de octubre, mientras revisaba sus notas meticulosamente organizadas en su oficina del 3er piso, el café matutino todavía tibio en su taza favorita de cerámica, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de explotar como un edificio demolido desde sus cimientos. Su oficina olía a libros viejos con ese aroma particular de papel envejecido y tinta desvanecida, cuero fino de encuadernaciones caras, y el whisky escocés de Malta único de 18 años que ocasionalmente se permitía en las tardes especialmente difíciles, vertido en un vaso de cristal tallado heredado de su abuelo. Las paredes estaban forradas de estantes del suelo al techo construidos a medida, cada uno perfectamente organizado por tema, autor y época con un sistema de catalogación que solo él entendía completamente. Filosofía clásica a la izquierda. Platón, Aristóteles, los estoicos, organizados cronológicamente. Filosofía moderna al centro. Descartes, Kant, Nietzsche, Heidegger, dispuestos alfabéticamente. Teología, que estudiaba meticulosamente solo para refutarla más efectivamente. A la derecha, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Karl Barth, todos subrayados extensamente con notas marginales en su caligrafía precisa. Su escritorio de caoba maciza importada de Colombia estaba impecablemente ordenado con la precisión de un display de museo. Laptop de última generación alineada perfectamente paralela al borde. Lámpara de bronce antiguo en la esquina izquierda. Portaplumas de plata pulida con 3 plumas de tinta de diferentes colores. La foto enmarcada en plata de sus padres en su aniversario de bodas número 25, que raramente miraba directamente porque dolía demasiado, colocada en el ángulo donde podía verla periféricamente pero no enfrentarla. No sabía que esa clase cambiaría todo. Para siempre. No sabía que en cuestión de 1 hora, las defensas cuidadosamente construidas durante 3 décadas colapsarían como castillos de naipes. No sabía que alguien estaba por entrar que vería a través de todo. Cada argumento, cada racionalización, cada muralla intelectual construida para proteger un corazón roto. Héctor entró al auditorio con paso firme a las 10 en punto exactas como había hecho miles de veces antes. Nunca llegaba temprano ni tarde, ni siquiera por 30 segundos. La puntualidad era otra forma de control, otra manera de establecer autoridad silenciosamente, de demostrar disciplina superior. Los que llegaban tarde eran los débiles, los desorganizados, los que no tenían suficiente respeto por el conocimiento para priorizar su transmisión. El sonido de sus zapatos Oxford resonaba en el silencio expectante como un metrónomo marcando el tiempo inexorable, un ritmo constante que había silenciado miles de conversaciones a lo largo de los años. Cada paso era deliberado,
medido con precisión milimétrica. Sus tacones golpeaban el suelo de madera envejecida con un clic, clic, clic distintivo que los estudiantes veteranos habían aprendido a reconocer desde el pasillo, una señal de que el espectáculo estaba por comenzar. La atmósfera cambió instantáneamente con su entrada, como si hubiera traído consigo un frente de baja presión. Las conversaciones animadas se cortaron a media frase, palabras muriendo en labios abiertos. Los teléfonos celulares desaparecieron en bolsillos y mochilas con movimientos rápidos, casi furtivos. Espaldas que habían estado encorvadas casualmente, se enderezaron con rapidez militar, columnas vertebrales alcanzando su extensión completa. Era como si hubiera aspirado todo el oxígeno del salón simplemente cruzando el umbral, reemplazándolo con una atmósfera más densa, más seria, cargada con expectativa y una pizca de temor. Dejó su portafolio de cuero italiano sobre el escritorio de madera oscura con un golpe seco deliberado, que resonó como un disparo de pistola en la quietud. El sonido cortante hizo que varios estudiantes en las primeras filas se estremecieran involuntariamente, sus hombros tensándose con reflejos condicionados después de semanas de condicionamiento pavloviano. Todos callaron de inmediato, si no lo habían hecho ya. Un silencio tan absoluto y pesado que se podía escuchar el zumbido distante del aire acondicionado, peleando contra el calor de octubre que se filtraba por las ventanas imperfectamente selladas, el trino ocasional de un pájaro en el jardín exterior, donde los árboles de jacaranda dejaban caer flores púrpuras sobre el pasto, y el latido acelerado del propio corazón en los oídos. Giró hacia los estudiantes con movimientos precisos, casi militares, producto de décadas perfeccionando su presencia. Sus ojos grises y fríos recorrieron lentamente el auditorio como un general inspeccionando tropas antes de la batalla, evaluando, categorizando, identificando debilidades potenciales. Algunos estudiantes sostuvieron su mirada desafiante por 1 o 2 segundos antes de bajar la vista, incapaces de mantener el contacto visual. La mayoría bajó los ojos inmediatamente, encontrando repentino interés fascinante en sus libretas vacías, sus teléfonos apagados, el patrón de vetas en las tablas del piso. «Buenos días», dijo sin sonreír, su rostro una máscara de profesionalismo neutral que escondía cualquier emoción real. Su voz era grave, resonante, controlada con la precisión de un cantante de ópera que ha entrenado durante años para proyectar sin esfuerzo aparente. Poderosa sin ser ruidosa. El tipo de voz que llenaba espacios acústicamente desafiantes sin necesidad de gritar o forzar las cuerdas vocales. Cada palabra articulada perfectamente con precisión casi británica, sin rastro de acento regional, que pudiera ubicarlo geográficamente, pulida por años de conferencias internacionales y debates públicos donde la claridad era supervivencia. Era una voz que exigía atención automáticamente y la recibía sin resistencia. «Hoy vamos a hablar de Nietzsche». Hizo una pausa calculada, dejando que el nombre flotara en el aire como humo. «Y de la muerte de Dios». Un murmullo casi imperceptible recorrió el auditorio como una ola submarina, apenas visible en la superficie pero poderosa debajo. Este era uno de sus temas favoritos, su obra maestra retórica, y los estudiantes veteranos lo sabían bien. Algunos se inclinaron hacia adelante instintivamente, anticipando el espectáculo intelectual, ajustando sus posturas para mejor visibilidad. Otros se hundieron en sus asientos, haciéndose más pequeños, deseando ser invisibles, esperando desesperadamente no ser llamados como ejemplos. Sacó algo de su bolsillo del chaleco con movimientos lentos y deliberados, como un mago preparando un truco que sabe será impresionante, construyendo suspense artificialmente. Un reloj de oro. Antiguo, pesado, sustancial, con cadena dorada que colgaba en un arco elegante. La superficie de la caja estaba gastada por el roce constante de dedos a lo largo de décadas de uso diario. El oro brillante original ahora suavizado a un tono más cálido y mate. Las iniciales RS, Roberto Salinas, estaban grabadas en la tapa en una fuente cursiva elegante de mediados del siglo XX. La cadena había perdido algo de su brillo dorado original. Ahora tenía un tono más opaco,
más digno, como oro antiguo en museos. Era el reloj de su padre, quien había muerto hacía 30 años exactos este mes de un infarto fulminante masivo, mientras leía la sección deportiva del periódico una mañana de domingo, soleada y normal. Cayó sobre la mesa del desayuno sin advertencia, la taza de porcelana de café todavía en su mano derecha, derramando el líquido oscuro sobre las páginas blanco y negro. Héctor tenía 22 años, estaba cursando su segundo año de maestría en filosofía en la capital, a 4 horas de distancia. Estaba en la biblioteca cuando recibió la llamada. Nunca tuvo oportunidad de decir adiós, de tener esa última conversación que todos asumen tendrán eventualmente. Lo colocó sobre el escritorio de madera gastada, despacio, con la reverencia ceremonial que se le da a un objeto sagrado durante rituales religiosos. El metal golpeó la superficie con un pequeño ruido sordo, que pareció amplificarse en el silencio absoluto, resonando como una campana distante. «Le voy a dar a Dios exactamente 3 minutos», dijo con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos grises, que permanecían duros como piedra. Esa sonrisa era más perturbadora que cualquier expresión de enojo explícito habría sido. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que ha planeado 15 movimientos adelante y sabe que su oponente está atrapado sin esperanza. La sonrisa de alguien completamente seguro de su victoria antes de que la batalla comenzara. Antes de que la primera pieza se moviera. 3 minutos para demostrar que existe. Su voz goteaba con descendencia suave, como si estuviera dándole a un niño pequeño una oportunidad imposible de ganar un juego de adultos solo para enseñarle una lección sobre realidad. El auditorio quedó en silencio absoluto. El tipo de silencio que tiene peso físico real, que se puede sentir presionando contra la piel, que presiona contra los tímpanos hasta que duelen levemente, donde cada respiración se siente demasiado ruidosa, una intrusión grosera en la quietud, donde cada movimiento mínimo, un cambio de peso, un pie arrastrándose, un bolígrafo cayendo, se siente demasiado obvio, amplificado por la acústica del espacio y la atención colectiva. Algunos estudiantes bajaron la mirada, incómodos con lo que estaban a punto de presenciar, sintiendo que estaban participando en algo que cruzaba líneas invisibles de decencia. Otros sonrieron con complicidad culpable, cómplices voluntarios en este teatro de provocación que habían pagado matrícula para presenciar. Varios sacaron sus teléfonos con movimientos rápidos y furtivos, dedos deslizándose para activar cámaras, listos para grabar lo que sin duda sería otro momento legendario del doctor. Salinas que circularía por redes sociales y grupos de chat durante semanas. Una chica en primera fila, Lucía Méndez, sintió un nudo apretándose en su estómago como una soga siendo jalada. Lucía era una estudiante de 3er año de literatura comparada, delgada casi hasta ser frágil, con el cabello oscuro como ala de cuervo recogido en una cola de caballo perpetua que raramente variaba, lentes de marco delgado de metal que constantemente se deslizaban por el puente de su nariz pequeña, requiriendo ajustes frecuentes con un dedo. Llevaba un crucifijo pequeño de plata bajo su blusa azul claro, un regalo de confirmación de su abuela materna que había muerto el año pasado, bendecido por el obispo, con una pequeña inscripción en la parte de atrás que decía, fe, esperanza, amor. Lo apretó con los dedos a través de la tela de algodón, sintiendo el metal tibio contra su piel por el calor de su cuerpo, buscando algún consuelo tangible en ese gesto familiar que había repetido 1000 veces en momentos de estrés. Había crecido en una familia católica devota de clase media. Misa todos los domingos sin excepción, incluso cuando estaban de vacaciones, encontrando la iglesia local fuera cual fuera la ciudad. Rosario los miércoles en el oratorio de su parroquia con las otras señoras del barrio. El murmullo de voces femeninas recitando oraciones memorizadas. Catecismo desde los 7 años. Primera comunión con vestido blanco, almidonado y velo. Su fe había sido el centro gravitacional de su identidad durante toda su vida, la lente a través de la cual entendía el mundo y su lugar en él. Pero después de 2 meses asistiendo a la clase del doctor Salinas, inicialmente por curiosidad,
Luego por una fascinación casi masoquista. Esa fe se sentía menos sólida que nunca antes. Sus certezas absolutas habían comenzado a agrietarse como cerámica barata, pequeñas fisuras expandiéndose lentamente. Las noches se llenaban de dudas que nunca antes había considerado, preguntas que su educación religiosa no había equipado para responder, insomnio donde yacía despierta cuestionando si todo en lo que había creído era solo construcción psicológica. Héctor cruzó los brazos sobre su pecho en una postura que había perfeccionado, autoridad mezclada con paciencia condescendiente, y miró el reloj con expresión teatral exagerada. Si Dios es todopoderoso, como dicen las escrituras judeocristianas. Su voz adquirió un tono de desafío burlón que caminaba la línea entre académico y cruel. Que tire este reloj al suelo. Hizo un gesto amplio hacia el reloj de oro brillando bajo la luz fluorescente. Que haga temblar este edificio con un terremoto localizado. Que aparezca aquí, frente a todos nosotros, materializado en forma física visible. Que nos hable con voz de trueno como supuestamente lo hizo con Moisés en el monte Sinaí. Hizo una pausa dramática, dejando que cada imagen se asentara en la imaginación colectiva. Que haga cualquier cosa, lo que sea, una señal inequívoca, un susurro audible, un leve movimiento del aire que no pueda ser explicado por ventilación, un rayo de luz que viole las leyes de la óptica. El segundero avanzaba con precisión mecánica suiza. Tic. En el silencio absoluto, el sonido del mecanismo interno del reloj era perfectamente audible a pesar de la distancia. Un sonido metálico pequeño pero constante, implacable, marcando el paso inexorable del tiempo hacia una conclusión predeterminada. Tic. Héctor miraba el reloj con expresión de aburrimiento estudiado, como un actor ejecutando una escena ensayada 1000 veces, como si esperara algo que sabía con certeza absoluta que nunca llegaría, que no podía llegar porque no había nadie allí para escuchar el desafío. Tic. Algunos estudiantes contaban en sus cabezas automáticamente, números subiendo uno por uno. Otros miraban sus propios relojes o teléfonos, sincronizando el tiempo con precisión innecesaria. Algunos cerraban los ojos sin estar seguros de si estaban esperando un milagro o temiendo uno. Nadie se movía. Nadie respiraba más de lo mínimamente necesario. El aire en el auditorio se sentía espeso, cargado con la tensión de 200 personas conteniendo la respiración simultáneamente. 200 pares de pulmones trabajando en sincronía involuntaria. Los 3 minutos pasaron como una eternidad elástica que se estiraba y comprimía simultáneamente. Cada segundo se estiraba, se alargaba como taffy siendo jalado. Se hacía más pesado que el anterior, cargándose con expectativa no cumplida. Y no pasó nada. Absolutamente nada. El reloj continuó brillando bajo la luz de las ventanas filtrada a través de cristales sucios que necesitaban limpieza. La cadena colgaba sobre el borde del escritorio sin moverse ni un milímetro, completamente inmóvil. El edificio permaneció firme sobre sus cimientos de concreto. El cielo afuera seguía siendo el mismo azul turbio de siempre, manchado por la contaminación perpetua de la ciudad, con esa neblina grisácea que lo caracterizaba. Héctor guardó el reloj con calma teatral exagerada, cada movimiento amplificado y ralentizado para máximo efecto dramático, como un actor de telenovela. Lo deslizó de vuelta en su bolsillo del chaleco con la lentitud deliberada de alguien saboreando una victoria anticipada, disfrutando cada segundo del silencio derrotado. Como pueden ver con sus propios ojos, dijo con una sonrisa triunfante, que mostró un destello de dientes blancos perfectamente alineados, gracias a años de ortodoncia de calidad en su juventud. El silencio de Dios es absolutamente ensordecedor. Dejó que las palabras flotaran en el aire como humo de cigarro, permitiendo que su peso se asentara sobre la audiencia como una manta pesada, sofocante. No porque sea misterioso o porque se mueva en formas que no podemos comprender, continuó, paseando lentamente, sino porque simplemente no existe. Nunca existió excepto en las imaginaciones desesperadas de simios primates, tratando de dar sentido a un universo caótico e indiferente.
Su voz adquirió el tono profesorial condescendiente de un profesor de escuela primaria, explicando un concepto simple y obvio a niños particularmente lentos. Es una invención humana brillante en su utilidad social, pero completamente ficticia en su ontología. Una muleta psicológica para los débiles que no tienen el valor ni la fortaleza mental de enfrentar la realidad dura y fría. Hizo una pausa para respirar, construyendo hacia su conclusión. La realidad de que estamos solos en un universo indiferente que no se preocupa por nuestros sufrimientos o alegrías. De que no hay plan divino diseñado específicamente para ti. No hay propósito cósmico preordenado. Solo átomos en movimiento siguiendo las leyes impersonales e indiferentes de la física, química y biología, sin agencia divina, sin intervención sobrenatural. Abrió su libro de Nietzsche con un movimiento fluido practicado. Las páginas gastadas y decoloradas por años de uso constante se separaron automáticamente en la sección que había leído cientos de veces, la encuadernación rota exactamente en ese punto. El libro mismo estaba lleno de notas marginales en su caligrafía meticulosa y angular, subrayados en colores diferentes, rojo para puntos críticos, azul para argumentos secundarios, verde para contraargumentos potenciales, referencias cruzadas con números de página y fechas. Y comenzó a leer con la voz de un predicador secular. Su voz era hipnótica, profunda, llena de una seguridad absoluta que no admitía duda o cuestionamiento. Las palabras de Nietzsche fluían de su boca como un sermón oscuro e invertido, una contraliturgia cuidadosamente construida para los desilusionados, los cínicos, aquellos que habían sido heridos por religión organizada. Mientras hablaba, gesticulaba ocasionalmente con movimientos de manos ensayados, sus dedos largos cortando el aire para enfatizar puntos particulares con precisión quirúrgica. Caminaba lentamente de izquierda a derecha frente del escritorio, sus zapatos Oxford haciendo ese clic-clic familiar contra el suelo de madera, un metrónomo constante marcando el ritmo de su prosa. No notó algo crucial, algo que cambiaría todo. La puerta trasera del auditorio, la que raramente se usaba porque sus bisagras oxidadas chirriaban ruidosamente, se había abierto sin un solo sonido, sin ruido alguno. Las bisagras que normalmente chirriaban dolorosamente, que gemían con cada movimiento como gatos heridos, permanecieron en silencio absoluto, como si hubieran sido lubricadas recientemente con aceite de la más alta calidad, aunque el portero no había estado allí en semanas debido a su licencia médica. Y alguien entró. El recién llegado no se parecía a nadie en ese auditorio lleno de jóvenes del siglo XXI. En un espacio repleto de estudiantes en jeans desgastados de marcas reconocibles, hoodies con logos de universidades americanas o bandas de rock, tenis Nike y Adidas en colores neón, camisetas con frases irónicas y referencias a cultura pop. Este hombre destacaba como una mancha de tinta oscura en papel blanco prístino, como un anacronismo viviente que había caminado a través de un portal temporal. Tendría unos 30 años. Tal vez menos. Era extraordinariamente difícil precisar su edad con certeza. Había algo fundamentalmente atemporal en su rostro, en sus rasgos que parecían desafiar categorización fácil, como si pudiera tener 25 o 45, dependiendo de cómo la luz cayera sobre sus facciones, de qué ángulo lo miraras, de qué estado de ánimo traías al mirarlo. Cabello oscuro castaño profundo hasta los hombros, lacio y simple sin productos químicos visibles, sin el look cuidadosamente desordenado que los jóvenes cultivaban con geles y ceras caras, simplemente cayendo naturalmente enmarcando su rostro. Barba cuidada pero natural, no recortada con la precisión geométrica milimétrica de las barberías hipster modernas, donde cada línea es perfecta, sino creciendo en su forma natural orgánica, enmarcando una mandíbula fuerte y definida que sugería determinación tranquila. Su piel tenía el tono de alguien que pasaba tiempo significativo bajo el sol real, bronceada de manera uniforme sin líneas demarcadoras de bronceado de camiseta, sin el tono artificial anaranjado de camas de bronceado, con ese color que viene solo de años bajo luz solar directa. Arrugas sutiles alrededor de sus ojos, líneas de expresión,
no de edad, sugerían a alguien que sonreía con frecuencia genuina, que había pasado muchas horas entrecerrando los ojos contra el sol brillante. Vestía ropa que era absolutamente extraña en ese contexto universitario moderno. Pantalones de lino beige de corte simple y recto, del tipo que se usaba en climas mediterráneos cálidos, con una caída natural que sugería calidad artesanal, más que producción masiva industrial, sin etiquetas visibles de marcas reconocibles. Las fibras naturales se movían con cada paso con una fluidez que el poliéster nunca podría replicar. Sandalias de cuero gastado genuino, del tipo que se veían en mercados de artesanías tradicionales, no en centros comerciales, con correas gruesas que habían tomado la forma exacta de sus pies después de miles de kilómetros caminados, moldeadas por uso constante hasta convertirse en extensiones naturales. El cuero tenía ese tono marrón oscurecido que solo viene con años de exposición al polvo de caminos, lluvia ocasional, sol constante. Camisa blanca de algodón que parecía hecha a mano con cuidado artesanal, sin etiquetas corporativas visibles en el cuello o mangas, con botones simples de madera natural sin barnizar, del tipo que se tallaban a mano hace generaciones. La tela tenía esa textura ligeramente irregular que caracteriza tejidos hechos en telares tradicionales, no la uniformidad perfecta de fábricas industriales. Sobre sus hombros llevaba una tela roja vino profundo, doblada con naturalidad casual, como un manto o una túnica de tiempos antiguos. No era un estilo moderno que se vería en pasarelas de moda o tiendas departamentales, era más bien algo que se vería en pinturas renacentistas de maestros italianos o en producciones teatrales cuidadosas de obras clásicas griegas. Pero lo llevaba con tanta naturalidad absoluta, con tal falta de autoconciencia, que casi parecía normal, como si esta fuera simplemente la forma en que siempre se vestía y siempre se había vestido. No traía mochila de lona o nylon, ni cuadernos Moleskine o espirales de 5 materias, ni celular inteligente de última generación brillando en su mano, ni laptop delgada de aluminio bajo el brazo, ni auriculares blancos colgando del cuello, ni ninguno de los accesorios tecnológicos obligatorios de la vida estudiantil moderna, los tótems de pertenencia generacional. Nada, absolutamente nada material excepto la ropa que vestía. Sus manos colgaban libres y relajadas a sus costados, las palmas ligeramente abiertas en un gesto de disponibilidad no amenazante. Había callosidades visibles incluso desde la distancia en las palmas y la base de los dedos. Las manos de alguien acostumbrado al trabajo manual duro y constante, no las manos suaves de académicos o oficinistas que pasaban días frente a computadoras. Se sentó en la última fila del auditorio donde las sombras eran más profundas y la luz de las ventanas no llegaba completamente, en el extremo izquierdo cerca de la puerta por donde había entrado, en un asiento de madera que crujió suavemente bajo su peso, y simplemente observó con atención absoluta e inquebrantable, con una intensidad tranquila que habría sido perturbadora, casi acosadora, si alguien lo hubiera notado en ese momento. Sus ojos, oscuros, profundos como pozos antiguos, del color de la tierra húmeda después de lluvia, se movían entre Héctor en el frente y los estudiantes dispersos por las gradas, con una atención que parecía capturar todo simultáneamente, viendo no solo superficies sino profundidades. Había algo en su mirada. No era el juicio crítico que uno esperaría, no era burla o condescendencia, era algo más parecido a compasión, tristeza, como si estuviera viendo una tragedia desarrollándose en cámara lenta, y supiera cómo terminaría, pero no pudiera intervenir hasta el momento correcto. Pero todos los demás en el auditorio estaban completamente hipnotizados por Héctor y su performance intelectual, quien ahora escribía en el pizarrón negro desgastado con tiza blanca que dejaba residuo en sus dedos, cada letra formada con precisión caligráfica casi obsesiva que había desarrollado en su juventud. Dios ha muerto. Friedrich Nietzsche, 1882. Las palabras brillaban contra el fondo negro raspado y marcado por décadas de uso, con manchas fantasmales de escritura anterior que nunca se borraba completamente. Pequeñas nubes de polvo de tiza se levantaban con cada trazo firme,
flotando perezosamente en los rayos dorados de sol que entraban por las ventanas altas como partículas suspendidas en ámbar líquido. La ironía suprema, dijo Héctor con desdén evidente en cada sílaba, girándose dramáticamente para enfrentar a la clase con un movimiento que había perfeccionado para máximo impacto. Es que Nietzsche también murió. Hizo una pausa calculada de exactamente 3 segundos. Había cronometrado esto años atrás, para que la ironía se asentara en las mentes de su audiencia como sedimento en agua. Loco, solo y olvidado por la mayoría de sus contemporáneos que lo consideraban un lunático irrelevante. Su mente brillante deteriorada por la sífilis terciaria no tratada, pasó sus últimos 11 años en un estado de demencia infantil total, incapaz de reconocer a su propia familia. Cuidado por su hermana Elizabeth, quien posteriormente traicionó su legado filosófico editando sus obras póstumas para alinearlas con el nacionalsocialismo. Cruzó los brazos nuevamente sobre su pecho, adoptando una postura que había perfeccionado, autoridad mezclada con superioridad intelectual apenas disimulada. Pero sus ideas siguen vivas con más fuerza que nunca. Porque las ideas no necesitan dioses para trascender. Las ideas no necesitan oración ritual o ceremonias vacías, o fe ciega en dogmas sin evidencia. Su voz se elevó ligeramente en volumen y pasión, adquiriendo el tono de una declaración final en un juicio, el argumento de cierre de un fiscal seguro de su caso. Solo necesitan mentes dispuestas a pensarlas, cerebros suficientemente valientes para cuestionar, intelectos suficientemente honestos para seguir la evidencia donde sea que conduzca, sin importar cuán incómodo sea el destino. Y entonces, desde el fondo del salón envuelto en sombras, una voz cortó el aire como un cuchillo afilado a través de seda delicada. Profesor Salinas. No era fuerte en términos de volumen medible en decibeles. El volumen era apenas por encima de un tono conversacional normal, nada que requiriera esfuerzo o tensión vocal. Pero tenía una cualidad acústica inexplicable que hizo que todos en el auditorio giraran la cabeza instantáneamente, como si hubieran sido conectados a la misma cuerda invisible, y alguien hubiera jalado. Había algo en esa voz. Una claridad cristalina, una pureza de tono que la hacía penetrar el espacio acústicamente desafiante, sin necesidad de volumen elevado. Era el tipo de voz que se escucharía claramente, incluso en medio de una multitud ruidosa, que cortaría a través de cacofonía sin esfuerzo, que comandaría atención automáticamente sin demandarla. El extraño había levantado la mano derecha con calma absoluta, su brazo extendido sin tensión visible en los músculos, sin urgencia en el gesto, simplemente esperando pacientemente ser reconocido como cualquier estudiante educado y respetuoso lo haría, siguiendo protocolos establecidos de cortesía académica. Héctor se detuvo abruptamente en medio de una frase, su boca todavía abierta con la siguiente palabra a medio formar en su lengua, el sonido muriendo en su garganta. Nadie interrumpía sus clases. Nunca. En 25 años de enseñanza, había establecido esa regla con firmeza absoluta el primer día de cada semestre sin excepción. Las preguntas se guardaban para el final de la clase durante los 15 minutos designados para discusión. Las interrupciones eran vistas como falta de respeto profundo tanto a él, como autoridad como al proceso educativo sagrado, como intrusiones groseras en el flujo cuidadosamente orquestado de transmisión de conocimiento. Entrecerró los ojos grises, tratando de ubicar al intruso en su memoria fotográfica legendaria, escaneando archivos mentales. Héctor tenía memoria eidética para rostros desde la infancia. Podía recordar con detalle perfecto a cada estudiante que había pasado por sus clases en los últimos 10 años, no solo 5. Nombres completos, rostros con precisión fotográfica, incluso dónde solían sentarse preferentemente en el auditorio, qué preguntas habían hecho, qué calificaciones habían recibido. No reconocía a este hombre en absoluto. Su rostro no activaba ninguna memoria almacenada, ninguna campanilla de reconocimiento. Era un espacio en blanco completo en su base de datos mental usualmente impecable. ¿Sí?, preguntó con un tono cortante que dejaba clara su molestia considerable,
sin necesidad de palabras adicionales explicativas, sin necesidad de elaboración. Una sola sílaba cargada con 20 años de autoridad académica, acumulada como capas de sedimento. Una sola sílaba que comunicaba volúmenes. Esto mejor sea importante. Esto mejor valga la interrupción de mi discurso cuidadosamente construido. Tienes aproximadamente 5 segundos para justificar esta intrusión. El joven se puso de pie lentamente, sin prisa. Había algo notable en sus movimientos. Una gracia natural fluida que recordaba a bailarines profesionales o atletas olímpicos en su máximo rendimiento, pero sin el exhibicionismo obvio de ninguno, sin la necesidad de demostrar habilidad. Se movía con economía de movimiento perfecta, sin gestos desperdiciados o superfluos. Cada acción fluida y deliberada como agua fluyendo por su curso más natural, eficiente sin ser mecánica. Como si el tiempo se moviera diferente alrededor de él, a un ritmo ligeramente diferente que el resto del mundo, como si tuviera todo el tiempo del mundo disponible infinitamente y ninguna prisa por usarlo, ninguna urgencia que lo empujara. Usted dice que Dios está muerto. Comenzó con voz suave que de alguna manera llenaba el auditorio sin esfuerzo aparente, alcanzando cada rincón sin necesidad de proyección. Su acento era curiosamente neutral, sin marcadores regionales claros que permitieran ubicación geográfica. No era el español peninsular de España. No era claramente mexicano, argentino, colombiano o de ningún país específico. Podría haber sido de cualquier parte del mundo hispanohablante, o de ninguna en particular, como si hubiera sido pulido hasta remover particularidades regionales. Pero hizo una pausa breve, dejando que la palabra colgara. ¿Cómo se puede matar algo que nunca ha vivido? La pregunta flotó en el aire como humo de incienso, retorciéndose y reformándose mientras las mentes en el auditorio la procesaban, examinándola desde diferentes ángulos. Era simple en su formulación, casi demasiado simple en apariencia, pero contenía capas de significado filosófico y lógico que se desplegaban lentamente como una flor de origami siendo abierta, revelando complejidades ocultas en su centro. Héctor sonrió automáticamente, la sonrisa familiar de un depredador experimentado que acaba de detectar presa fácil vulnerable. Era la misma sonrisa que había desplegado literalmente miles de veces antes en situaciones idénticas, cuando un estudiante ingenuo o excesivamente confiado cometía el error crítico de desafiarlo públicamente sin preparación adecuada, sin entender completamente contra qué se enfrentaban. Interesante juego de palabras, dijo con condescendencia que goteaba de cada palabra como miel amarga oscura, como veneno dulce. Caminó con pasos medidos hacia el centro del auditorio, colocándose estratégicamente en una posición donde podía ver tanto al extraño en el fondo como al resto de la clase en su visión periférica, manteniendo control visual completo del espacio. Pero confundes la metáfora literaria con la realidad ontológica, un error común entre aquellos no entrenados formalmente en filosofía analítica o lógica proposicional. Usó su voz de profesor más condescendiente, la voz específica que reservaba para explicar conceptos elementales a estudiantes particularmente lentos que claramente no habían hecho la lectura asignada. Cuando Nietzsche declaró dramáticamente la muerte de Dios en múltiples obras, hablaba metafóricamente de la muerte de su relevancia cultural en la sociedad europea post-Ilustración, del colapso inevitable del marco teológico que había sostenido la civilización occidental durante 18 siglos. No estaba sugiriendo literalmente que matamos físicamente a un ser divino corpóreo con violencia. Hizo una pausa teatral, permitiendo que su superioridad intelectual impregnara el espacio como perfume pesado, estableciendo jerarquía claramente. Las ideas pueden tener consecuencias históricas masivas sin ser reales ontológicamente en sí mismas. El concepto abstracto de Dios ha tenido enormes consecuencias en la historia humana documentada. Guerras sangrientas libradas en su nombre por siglos, imperios teocráticos construidos y destruidos, vidas incontables destruidas por inquisiciones y cruzadas. Pero eso no lo hace real en el sentido objetivo. Más de lo que Santa Claus es real,
simplemente porque millones de niños creen en él temporalmente y modifican su comportamiento basándose en esa creencia. Varios estudiantes asintieron con reconocimiento, reconociendo los argumentos familiares que habían escuchado múltiples veces en semanas anteriores, argumentos que algunos habían comenzado a internalizar. Por cierto, Héctor inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, sus ojos evaluando al extraño con renovado interés analítico, como un entomólogo examinando un insecto inusual bajo vidrio. No creo conocerte en absoluto. No estabas en la lista de asistencia que revisé esta mañana. De hecho, no recuerdo haberte visto en ninguna de mis clases anteriores este semestre o semestres previos. Hizo una pausa cargada de implicación. ¿Cómo te llamas exactamente? ¿Y de qué departamento académico eres? ¿Filosofía? ¿Teología comparativa? ¿Estudios religiosos? El joven no respondió de inmediato. Solo lo miró directamente con esos ojos oscuros profundos que parecían ver más de lo que debían, más de lo que era cómodo, penetrando capas de defensa social y máscaras profesionales. Había algo genuinamente inquietante en esa mirada tranquila. No era agresiva ni confrontacional en ningún sentido obvio. Era simplemente consciente, profundamente consciente, como si pudiera ver no solo el exterior cuidadosamente construido de Héctor, el traje impecable, la postura autoritaria, el control verbal, sino todos los años acumulados de dolor emocional no procesado y construcción defensiva psicológica que había creado su personalidad actual como armadura. Mi nombre no es importante, dijo finalmente con simplicidad directa. Su voz seguía siendo suave como terciopelo, pero había adquirido una cualidad diferente ahora, más profunda resonantemente, más grave, como si viniera no solo de su garganta sino de algún lugar más profundo en su pecho, vibrando con armonías que no deberían estar ahí. Lo que importa es la verdad, solo la verdad. Varios estudiantes intercambiaron miradas significativas cargadas de significado. ¿Quién era este tipo misterioso? ¿Algún estudiante de posgrado en filosofía tratando de hacer un punto intelectual elaborado? ¿Un filósofo visitante de otra universidad? ¿Alguien que había leído demasiado Sócrates en traducciones y pensaba que podía imitar exitosamente el método socrático de interrogación? ¿Un místico local? ¿Un loco? Lucía sintió algo extraño e indefinible en el pecho, detrás del esternón. Una mezcla confusa de esperanza frágil y miedo visceral que no podía identificar completamente o separar en componentes. Su corazón latía más rápido que su ritmo normal en reposo, palpitaciones perceptibles. Su mano seguía apretando el crucifijo de plata bajo su blusa con suficiente fuerza ahora para dejar una marca roja temporal en su piel pálida, la cruz presionándose en su carne. Héctor dejó el libro pesado de Nietzsche sobre el escritorio de madera con fuerza calculada. El sonido resonó en el silencio expectante como un disparo de pistola en una catedral, haciendo eco contra las paredes y el techo alto. Mira, jovencito misterioso. Su voz subió medio tono en pitch, perdiendo algo de su control profesional cuidadosamente cultivado durante décadas. Había algo en este extraño tranquilo que lo irritaba más de lo normal, más que interrupciones típicas. No era solo la interrupción en sí, que era suficientemente molesta. Era algo más profundo en su manera de estar presente, en su calma imperturbable que no vacilaba, en la forma en que parecía no intimidarse en absoluto por la atmósfera cargada del auditorio, o la reputación legendaria de Héctor, o el peso institucional de la academia. Aquí no estamos para jugar a ser Sócrates vagando por calles. No estamos en la antigua ágora ateniense debatiendo la naturaleza de la virtud con ciudadanos ociosos que no tienen nada mejor que hacer. Gesticuló ampliamente con ambos brazos, abarcando el auditorio completo con el gesto. Estás en mi clase, mi universidad. Estas son mis horas de oficina transformadas en lecciones magistrales para mentes jóvenes, que pagan matrículas caras y se endeudan para escucharme a mí. No hay intrusos sin identificar que aparecen de la nada. Su voz adquirió un filo de acero templado. Si quieres participar legítimamente en este diálogo académico, dame tu nombre completo ahora
y muéstrame tu credencial de estudiante actualizada. Ahora mismo, inmediatamente. El joven inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como un pájaro observando algo curioso, como si considerara el pedido con seriedad genuina absoluta, sopesando cada palabra como si tuviera peso real y consecuencias medibles. Había algo desconcertante en lo profundamente calmado que estaba. 200 pares de ojos lo miraban fijamente con intensidad variada. El profesor más intimidante de toda la universidad lo confrontaba directamente con hostilidad apenas contenida. La atmósfera estaba cargada con tensión eléctrica, y él parecía tan relajado y centrado como si estuviera sentado solo en un parque tranquilo, un domingo por la mañana, alimentando pájaros. «Está bien», dijo con calma que contrastaba dramáticamente con la irritación visiblemente creciente de Héctor, con esa tranquilidad que parecía impenetrable. «Puedes llamarme Joshua». El nombre cayó plano en el espacio. Nada especial o notable. Joshua, Yeshua en hebreo, Jesús en español, un nombre extremadamente común en muchas culturas hispanas y judías. Probablemente había 3 o 4 Joshuas solo en ese auditorio en ese momento. Varios Jesuses también. Héctor asintió con impaciencia apenas contenida, su lengua chasqueando contra sus dientes superiores en un sonido de molestia. «Perfecto, Joshua. Ahora que hemos establecido tu identidad básica mínima, a menos que tengas algo más sustancial que contribuir que juegos de palabras ingeniosos y filosofía superficial de cafetería». Hizo un gesto desdeñoso de «espanta moscas» con la mano derecha, como si alejara a un insecto molesto. «Sugiero firmemente que te sientes y escuches en silencio como todos los demás. Podrías aprender algo valioso si aplicaras menos misticismo New Age y más rigor lógico genuino a tus preguntas». Pero Joshua no se sentó como se le ordenaba. Se quedó de pie en su lugar, su postura relajada pero de alguna manera llena de una dignidad tranquila e inquebrantable que llenaba el espacio alrededor de él de una manera casi tangible, casi visible, como si hubiera un campo de fuerza invisible. «¿Puedo hacer una pregunta más?», dijo con voz tranquila, casi pidiendo permiso respetuosamente como un niño educado en una clase de escuela primaria. ¿Es costumbre académica permitir el diálogo socrático genuino? Creí que la universidad era un lugar donde las ideas se intercambiaban libremente sin censura, donde el debate abierto era bienvenido y celebrado, no suprimido por autoridad. Algunos estudiantes rieron nerviosamente, sonidos ahogados que morían rápidamente. La tensión en el auditorio era ahora visible físicamente en posturas tensas. Algunos se removían incómodos en sus asientos de madera dura. Otros se inclinaban hacia adelante con fascinación, intrigados por este desafío inusual a la autoridad establecida de Salinas, este quiebre inesperado en la rutina predecible. Nadie le hablaba así al doctor Salinas. Nadie cuestionaba su autoridad académica o sus métodos pedagógicos. Y ciertamente nadie sugería públicamente que él estaba siendo poco académico o autoritario. Héctor cruzó los brazos sobre su pecho, su mandíbula apretada lo suficiente como para hacer visible una vena pulsante en su sien derecha, azul bajo la piel. «Tienes 30 segundos exactos, y después de eso, o te sientas callado o sales por esa puerta. Elige sabiamente, porque no habrá tercera opción». Joshua asintió con apreciación genuina, como si Héctor acabara de hacerle un gran favor generoso. «Usted le dio 3 minutos completos a Dios para demostrar su existencia tirando un reloj del escritorio de madera». Su voz seguía siendo suave como algodón, pero cada palabra estaba cuidadosamente colocada con intención, como piedras individuales en un camino de jardín zen. ¿Es ese realmente un método válido de investigación filosófica, según los estándares que usted mismo enseña? ¿De búsqueda genuina de la verdad objetiva? La pregunta era simple, en su formulación superficial, pero contenía veneno sutil que Héctor sintió inmediatamente, como el primer pinchazo de una aguja hipodérmica, una trampa lógica cerrándose. Porque la pregunta no era realmente sobre Dios o su existencia, era sobre metodología filosófica. Y Héctor,
Se había pasado 25 años completos enfatizando repetidamente la importancia crítica del método riguroso, de la investigación sistemática, del pensamiento crítico aplicado consistentemente. Fue un ejercicio retórico ilustrativo, respondió, su voz más defensiva de lo que pretendía, aunque intentó desesperadamente mantener el tono académico autoritario. Una demostración dramática del problema fundamental inherente con las afirmaciones religiosas no falsificables. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria proporcional. Carl Sagan dijo eso, y tiene absoluta razón científica. Caminó hacia el pizarrón, usando el movimiento físico para recuperar compostura emocional, para ganar segundos preciosos de tiempo de pensamiento. Los creyentes religiosos afirman que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente sin limitaciones, capaz de literalmente cualquier cosa imaginable. Bien, entonces que lo demuestre empíricamente, que haga algo verificable, cualquier cosa observable, lo más pequeño. Se giró bruscamente hacia Joshua, girando sobre sus talones. Un reloj cayendo del escritorio por voluntad divina directa sería un milagro microscópico comparado con las historias fantásticas del Antiguo Testamento. Mares dividiéndose en muros de agua. Soles deteniéndose en el cielo violando leyes de física. Fuego bajando del cielo consumiendo ofrendas. Si Dios pudo hacer todo eso según textos sagrados, ¿por qué no puede hacer algo tan simple y menor como mover un reloj de oro unos centímetros? Joshua bajó por las escaleras de madera del auditorio con lentitud deliberada, sin prisa. Cada paso medido cuidadosamente, colocando cada pie con precisión en los escalones desgastados. El sonido de sus sandalias de cuero contra la madera era suave, casi susurrante, completamente diferente del clic autoritario y duro de los zapatos Oxford pulidos de Héctor. ¿Ausencia de evidencia?, preguntó suavemente, su voz aún alcanzando cada rincón del espacio acústico, sin esfuerzo aparente o proyección forzada. ¿O evidencia de que Dios no funciona según tus demandas arbitrarias? Según tu calendario artificial de 3 minutos, dio otro paso descendente, las tablas crujiendo apenas bajo su peso. La luz dorada del sol que entraba por las ventanas altas parecía seguirlo mientras descendía, iluminando su figura de una manera que varios estudiantes después jurarían con absoluta convicción era antinatural, imposible según ángulos solares. Si yo te pidiera que demostraras tu amor por tu padre muerto realizando un acto arbitrario específico, en 3 minutos exactos, la mención directa del padre de Héctor causó una reacción física visible inmediata. Su espalda se puso rígida como acero. Sus ojos se agrandaron ligeramente. Su respiración se detuvo por un segundo. Varios estudiantes observadores en las primeras filas notaron el cambio dramático en su lenguaje corporal. Y no lo hicieras porque la demanda en sí misma era absurda, ilógica, una prueba diseñada para fallar. Joshua había llegado a medio camino por las escaleras ahora, descendiendo inexorablemente, a nivel de los ojos de Héctor a pesar de la distancia física todavía entre ellos. ¿Significaría eso que nunca lo amaste realmente? ¿Que tu amor era falso o inexistente porque no se manifestó en tu prueba arbitraria? El silencio que siguió fue diferente cualitativamente a cualquier silencio anterior en ese auditorio durante 20 años. No era el silencio del aburrimiento académico o la intimidación autoritaria. Era el silencio de 200 personas conteniendo la respiración simultáneamente, sin coordinación consciente, sintiendo que habían entrado inadvertidamente en algo profundamente personal e íntimo, algo sagrado y privado que no debían estar presenciando, como voyeurs accidentales de dolor ajeno. Era el silencio de testigos involuntarios. Héctor sintió algo extraño y frío, instalándose en el centro de su pecho, como si algo pesado y helado se hubiera materializado entre sus costillas, dificultando la respiración normal, presionando contra sus pulmones. La mención específica de su padre muerto. El reloj que acababa de usar teatralmente era exactamente de su padre fallecido. Fue como un puñetazo en el estómago,
completamente inesperado y devastador en su precisión. ¿Cómo podía este extraño misterioso saber? Su mente racional se activó inmediatamente en modo defensa, buscando explicaciones lógicas, construyendo muros protectores. No. Era solo una metáfora casual, genérica. Los padres muertos son estadísticamente comunes en poblaciones de mediana edad. Muchas personas de su edad habrían perdido a sus padres por causas naturales o accidentes. Era solo una coincidencia lingüística. Nada más que eso. Pura coincidencia estadística sin significado. Se obligó a responder con frialdad académica forzada, aunque su voz sonó menos firme de lo habitual, menos controlada. El amor es una emoción humana producto de evolución, medible a través de acciones y comportamientos observables empíricamente. Hay neurociencia sólida detrás del amor, oxitocina liberada, dopamina activando circuitos de recompensa, patrones específicos de activación cerebral en resonancias magnéticas funcionales. Gesticuló con las manos como si estuviera dando una conferencia científica a estudiantes de medicina. Dios, según las escrituras judeocristianas específicas, no es una emoción subjetiva, no es un sentimiento interno, es un ser, un agente activo, una entidad con intención consciente y poder para intervenir en el mundo físico. Elevó la voz, recuperando algo de su autoridad acostumbrada, aferrándose a territorio familiar. Los seres demuestran su existencia de maneras concretas, verificables, repetibles bajo condiciones controladas. Yo existo. Puedes verme con tus ojos, tocarme físicamente, escucharme con tus oídos. Los electrones existen, podemos medir sus efectos cuantificables. Los agujeros negros existen, podemos detectar su influencia gravitacional en objetos cercanos. Se inclinó hacia adelante ligeramente, estableciendo dominio espacial. Dios, si existe como entidad real debería ser aún más obvio que todo eso, más presente, más verificable, más imposible de ignorar. Pero no lo es. El universo funciona exactamente como funcionaría si no existiera. Joshua había llegado al frente del auditorio finalmente. A solo unos metros de Héctor ahora, descendiendo el último escalón. La distancia física entre ellos se sentía cargada eléctricamente, como el aire inmediatamente antes de una tormenta eléctrica poderosa. Algunos estudiantes después dirían que sintieron un cosquilleo real en la piel, como estática acumulándose, los vellos en sus brazos erizándose sin razón aparente. La luz que entraba por las ventanas altas parecía caer sobre Joshua de manera extraña e imposible, más brillante de lo que debería ser dada la hora y posición del sol, como si los rayos solares se doblaran sutilmente en ángulos no newtonianos para alcanzarlo específicamente, para iluminarlo desde direcciones que desafiaban geometría básica, para destacarlo con un resplandor dorado que no debería ser posible dada la física de iluminación natural. Pero nadie pensaba conscientemente sobre física, óptica o ángulos de luz en ese momento tenso. Todos estaban completamente absortos en el intercambio verbal, en la batalla intelectual desarrollándose frente a ellos. «Está bien», dijo Joshua con calma absoluta e inquebrantable, una calma que parecía emanar de él en ondas invisibles pero perceptibles, como calor de un fuego. Entonces hablemos de categorías ontológicas, de epistemología fundamental, de cómo sabemos lo que creemos saber. Dio otro paso deliberado, cerrando la distancia a solo 1 metro entre sus cuerpos. Dime, profesor, ¿en qué categoría ontológica pones el amor de una madre por su hijo? La pregunta flotó en el aire como un desafío suave envuelto en terciopelo. ¿Es medible en un sentido científico estrictamente empírico? ¿Es real en un sentido ontológico objetivo? ¿Existe independientemente fuera de la percepción subjetiva individual? Héctor sintió la trampa filosófica cerrándose como un cepo de acero alrededor de su tobillo intelectual. Pero era demasiado orgulloso, demasiado invertido en su imagen, para retroceder ahora públicamente. 25 años de argumentos refinados meticulosamente y debates ganados aplastantemente no iban a ser desmantelados por un extraño místico con sandalias y ropa anacrónica.
El amor maternal es un producto directo de la evolución biológica, explicó con tono profesoral automático, volviendo a territorio familiar y seguro, a los argumentos darwinianos que había perfeccionado a lo largo de décadas de enseñanza. Las hembras mamíferas que desarrollaron vínculos protectores hormonalmente mediados con sus crías, tuvieron mayor éxito reproductivo estadísticamente verificable. Sus genes se propagaron a través de generaciones. Es selección natural básica del libro de texto. Paseó un poco, utilizando el movimiento físico para enfatizar sus puntos retóricos, recuperando control del espacio. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo, genéticamente codificado en el ADN, hormonalmente regulado por oxitocina y prolactina, neurológicamente mediado por estructuras cerebrales específicas como la amígdala y el córtex prefrontal. Se detuvo y miró directamente a Joshua con desafío. No hay nada místico en ello. Es biología molecular. Hermosa en su complejidad bioquímica, ciertamente. Elegante en su funcionamiento, pero completamente explicable dentro del marco materialista de la ciencia natural moderna. No necesitamos invocar almas inmateriales o espíritus desencarnados o intervenciones divinas sobrenaturales para explicar el amor. Joshua asintió lentamente, como si considerara cuidadosamente cada palabra pronunciada, masticándolas mentalmente. Sus ojos oscuros nunca dejaban el rostro de Héctor, estudiándolo con una intensidad que era a la vez extraordinariamente gentil y profundamente penetrante, como si pudiera ver capas sobre capas de defensa psicológica. Entonces, su voz se volvió más suave aún, casi un susurro que de alguna manera cada persona en el auditorio podía escuchar con perfecta claridad cristalina. Si tu madre, cuando vivía y respiraba, te decía, «Te amo, hijo mío», hizo una pausa que se estiró como la eternidad comprimida en segundos. Lo que realmente decía era, «Mis genes han sido programados por millones de años de selección natural para liberar oxitocina en tu presencia». Dejó que la reducción absurda se asentara en el espacio, su peso aplastante haciéndose evidente. Eso es lo que significaba cuando te abrazaba de niño pequeño, después de una pesadilla aterradora en la oscuridad. ¿Cuándo curaba tus rodillas raspadas con mercurocromo y besos? ¿Cuándo se sentaba junto a tu cama toda la noche cuando estabas enfermo con fiebre? Otro paso adelante, invadiendo el espacio personal de Héctor. ¿Era todo solo química ciega? ¿Impulsos evolutivos sin significado real? ¿No había nada real en ese amor? La mención directa de su madre fue la gota que derramó el vaso completamente. Héctor dio un paso adelante agresivo, invadiendo el espacio personal de Joshua, acercando su rostro, su cara enrojecida visiblemente con una mezcla volátil de ira descontrolada, y algo más profundo y doloroso, algo que se parecía peligrosamente al dolor emocional crudo. «No sé quién diablos eres ni de dónde saliste». Su voz tembló de rabia apenas controlada, sus manos apretándose en puños tensos a sus costados, nudillos blanqueándose. Pero esta conversación se acabó. Ya, inmediatamente, sin más preguntas. Señaló hacia la puerta trasera con un dedo tembloroso acusador. «Estás fuera de mi clase en este momento, ahora, antes de que llame a seguridad universitaria y te escolen físicamente del edificio con restricción permanente». Los estudiantes se removieron inquietos en sus asientos de madera, el crujido colectivo llenando el silencio. El cambio en la dinámica era palpable, visible, casi tangible. Héctor Salinas, el profesor siempre compuesto, siempre en control absoluto, estaba perdiendo compostura visiblemente delante de 200 testigos. Algunos sacaron sus teléfonos con movimientos rápidos, anticipando que algo memorable y potencialmente viral estaba por suceder. Sus dedos ya posicionados sobre los botones de grabar video. Joshua no se movió de su posición, no con desafío abierto o agresión defensiva, sino con una tristeza profunda y antigua que pareció llenar el espacio entre ambos hombres como niebla espesa, visible casi para aquellos prestando atención cercana, tangible en la forma en que cambiaba la atmósfera emocional del auditorio completo. Su expresión era de alguien viendo a un amigo querido sufrir intensamente.
completamente impotente para aliviar el dolor, excepto ofreciendo presencia silenciosa y compasión. «No vine aquí para faltarte al respeto, Héctor», dijo suavemente con voz llena de afecto genuino. El uso del nombre de pila, sin el título protector de doctor o profesor, fue como una bofetada social. Una violación directa de la jerarquía académica cuidadosamente mantenida durante décadas. Un igualamiento forzado que Héctor rechazaba instintivamente con cada fibra de su ser, con toda su identidad profesional construida. Pero había algo más en la forma precisa en que Joshua pronunció su nombre. Con familiaridad íntima, con afecto real, como si lo conociera no solo como figura pública o académico reconocido, sino como persona completa, como ser humano vulnerable detrás de las defensas. «Vine porque tu dolor es real y profundo», continuó Joshua. La voz era gentil ahora, casi un susurro cargado de compasión. «Y merece ser escuchado con atención. Merece ser reconocido como válido. Merece ser sanado completamente». Héctor parpadeó repetidamente, confundido por el cambio radical de tono, por la gentileza inesperada donde esperaba más argumentos filosóficos abstractos o ataques lógicos. «¿Mi dolor?», escupió las palabras como si fueran veneno en su boca. «No me conoces en absoluto. No sabes nada de mí, nada de mi vida o mis experiencias o mis razones para pensar como pienso». Pero incluso mientras lo decía con vehemencia, una parte pequeña y honesta de él reconocía la mentira fundamental. Este extraño parecía saber, de alguna manera imposible, inexplicablemente. Joshua lo miró directamente a los ojos con una intensidad imposible de sostener. Y por un momento eterno que duró simultáneamente una fracción de segundo y toda una vida, Héctor tuvo la sensación más extraña y aterradora. La sensación de estar siendo visto completamente. Realmente visto por primera vez en décadas. No como el doctor Salinas, el profesor brillante con publicaciones impresionantes. No como el martillo, el destructor legendario de fe ingenua. No como el intelectual imponente con respuestas para todo, sino como Héctor. Simplemente Héctor. El niño de 10 años que había perdido a su padre demasiado joven, sin despedida. El joven de 25 que había visto a su madre marchitarse lentamente por el cáncer, sintiendo impotencia absoluta. El hombre de mediana edad que había construido murallas elaboradas de lógica y razón alrededor de un corazón fundamentalmente roto, quizás por primera vez en 3 décadas completas. Y entonces Joshua habló palabras que helarían la sangre de todos en ese auditorio, palabras que nadie podría olvidar jamás. «Sé que perdiste a tu padre cuando tenías 22 años exactamente». La voz de Joshua era suave como seda, pero cada palabra caía como una piedra pesada en agua quieta, creando ondas concéntricas que se expandían hacia afuera inexorablemente, tocando cada persona presente con dedos invisibles. El auditorio se volvió más silencioso aún, si eso era físicamente posible. El tipo de silencio donde se podía escuchar el latido del propio corazón bombeando sangre en los oídos, el sonido de la propia respiración entrando y saliendo. Un infarto fulminante masivo, sin advertencia previa, sin síntomas que alguien hubiera notado o reconocido, sin despedidas posibles. El rostro de Héctor perdió color dramáticamente, volviéndose del tono de papel viejo amarillento, como pergamino antiguo. Estaba leyendo el periódico deportivo en la mesa del desayuno de madera. Un domingo por la mañana soleada de octubre. Había café recién hecho humeando. Tu madre estaba preparando huevos revueltos en la cocina. La radio transmitía música clásica de Vivaldi. ¿Cómo diablos? Nadie sabía esos detalles específicos. Héctor nunca los había compartido con nadie en la universidad durante 25 años. Ni siquiera con Elena, su asistente, después de años de amistad cercana y conversaciones privadas. Sé que 3 años después exactamente tu madre murió de cáncer. Joshua continuó implacablemente, su voz llena de una compasión que dolía físicamente más que cualquier acusación podría. Cáncer de pulmón metastásico, aunque ella nunca había fumado ni un solo cigarrillo en su vida. Etapa 4, cuando finalmente lo encontraron.
Los doctores dijeron con certeza que solo tenía meses de vida, no años. Héctor sintió como si el suelo sólido se estuviera abriendo bajo sus pies como un terremoto, y que le prometiste a Dios que si existía realmente, y la salvaba milagrosamente, creerías sin dudar. El recuerdo golpeó a Héctor como un maremoto emocional. Él arrodillado junto a la cama de hospital estéril, agarrando la mano frágil y huesuda de su madre moribunda, susurrando desesperadamente a un Dios en el que medio creía. Si la salvas, si haces este milagro, dedicaré mi vida entera a ti. Lo prometo solemnemente. Solo sálvala. Por favor. Le rezaste todas las noches sin excepción durante 6 meses largos. Promesas cada vez más desesperadas. Pero él no la salvó. No respondió. El corazón de Héctor latía con fuerza contra su caja torácica, como si tratara físicamente de escapar de su pecho, de huir del dolor. Sus manos temblaban visiblemente ahora sin posibilidad de control. Varios estudiantes en las primeras filas lo notaron claramente, intercambiando miradas preocupadas y confundidas. Sé que desde entonces has construido un imperio intelectual elaborado sobre las cenizas de esa promesa rota y ese silencio divino. Joshua dio un paso final adelante. Su presencia de alguna manera tanto extraordinariamente gentil como completamente abrumadora. Un imperio de argumentos lógicos y razón fría, pero todos construidos sobre una grieta fundamental en los cimientos. No que no creas en Dios, sino que estás furioso con Él por no responder cuando más desesperadamente lo necesitabas. La verdad de esas palabras cortó más profundo que cualquier debate filosófico abstracto jamás podría. Y sé exactamente que cada vez que destruyes la fe de un estudiante, Joshua hizo una pausa larga, dejando que el silencio enfatizara lo que vendría después. No es porque ames la verdad apasionadamente. Su voz se volvió aún más suave, pero de alguna manera más penetrante, más imposible de ignorar. Es porque necesitas compañía en tu soledad existencial. Porque si todos creen firmemente que Dios no existe, entonces tu dolor por su silencio se vuelve más aceptable socialmente, más normal estadísticamente, menos tu culpa personal y más la realidad inevitable del universo indiferente. El auditorio explotó en murmullos urgentes. Voces susurraban con intensidad creciente. ¿Cómo sabe eso? ¿Quién es este tipo realmente? ¿Es real esto? Esto es absolutamente increíble. Estoy grabando todo. Algunos estudiantes tenían los teléfonos levantados abiertamente ahora, grabando cada segundo sin pretensión de disimulo. Otros estaban tan completamente absortos que habían olvidado la tecnología completamente, sus dispositivos olvidados en sus bolsillos. ¿Cómo podía este extraño misterioso saber esas cosas imposibles de saber? Información tan personal e íntima, tan profundamente privada, tan imposible de conocer a menos que... Héctor retrocedió físicamente como si hubiera recibido un golpe violento en el pecho. Su espalda chocó contra el escritorio sólido detrás de él. Sus manos buscaron apoyo desesperadamente en la superficie de madera, aferrándose al borde hasta que sus nudillos se volvieron completamente blancos, los tendones visibles bajo la piel. Su mente corría a 1000 por hora. Un caos absoluto de pensamientos contradictorios y emociones reprimidas durante 3 décadas completas, tratando de escapar simultáneamente como prisioneros en revuelta. Lo había investigado exhaustivamente. Tenía que ser eso. Era la única explicación racional posible. Era algún tipo de acosador obsesivo, un estudiante vengativo que había pasado meses investigando meticulosamente su pasado familiar. Tal vez contrató a un investigador privado profesional. Tal vez hackeó sus registros médicos digitales. Tal vez habló extensivamente con personas mayores que conocían a su familia décadas atrás. Pero esa información específica no era pública en ninguna base de datos. Los detalles microscópicos del desayuno del domingo. La hora exacta. La música específica en la radio. Las promesas susurradas en voz baja en la habitación del hospital a medianoche, cuando las enfermeras no estaban mirando, cuando estaba completamente solo con su madre moribunda. Nunca había hablado de su madre con nadie en la universidad en 25 años. Con absolutamente nadie. Era demasiado doloroso, demasiado privado.
demasiado vulnerable. Lo mantenía enterrado profundo, bajo capas geológicas de profesionalismo y argumentos racionales cuidadosamente construidos. «Sal de aquí», susurró finalmente, su voz quebrándose audiblemente por primera vez en años. La fachada cuidadosamente construida agrietándose visiblemente como porcelana antigua. Los estudiantes en las primeras filas podían ver lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos grises, aunque luchaba fieramente contra ellas, con todo su control restante, parpadeando rápidamente. «Sal de aquí inmediatamente ahora, o llamo a seguridad». Pero había poca convicción real en la amenaza, más súplica desesperada que orden autoritaria. Joshua asintió con tristeza profunda, como un padre sabio aceptando el rechazo temporal de un hijo herido, que sabe eventualmente volverá cuando el dolor disminuya. «Me iré ahora», dijo suavemente, su voz llena de una promesa no declarada pero clara. «Pero volveré sin duda». Comenzó a caminar lentamente hacia la salida, sus sandalias susurrando contra el piso de madera. «Porque tu pregunta sincera de los 3 minutos merece una respuesta verdadera y completa, no la respuesta que has construido cuidadosamente para protegerte del dolor, sino la respuesta que sanará ese dolor en su raíz». Dio media vuelta y caminó con determinación tranquila hacia la puerta trasera, con esa misma gracia inquebrantable con la que había entrado, como si tuviera literalmente todo el tiempo del mundo disponible, como si el drama emocional que acababa de detonar fuera simplemente parte de un plan más grande que solo él podía haber completamente desarrollado. Antes de abrir la puerta de madera pesada, se detuvo en el umbral. Sin girarse completamente, sin mirar atrás, con la mano derecha en la manija de bronce gastado por décadas de uso, dijo con voz clara que alcanzó cada rincón del auditorio, con claridad perfecta e imposible. «Y porque, a diferencia de ti, Héctor». Una pausa que se estiró como la eternidad misma comprimida. El silencio más absoluto que jamás había existido en ese espacio. «Yo no abandono a mis hijos cuando están enojados conmigo». La puerta se cerró con un clic suave, que pareció resonar como un trueno apocalíptico en el silencio aturdido, como el sonido final de una revelación divina, como el cierre definitivo de un acto y la apertura inevitable de otro, como el final absoluto de algo y el comienzo aterrador de algo completamente nuevo. Héctor se quedó inmóvil durante lo que parecieron horas pero fueron solo segundos. Su cuerpo temblaba visiblemente. Su respiración era irregular, entrecortada. Lágrimas que había reprimido durante 30 años finalmente escapaban, corriendo por sus mejillas sin permiso. 200 pares de ojos lo miraban, algunos con compasión, otros con shock, algunos con confusión, varios con algo que parecía esperanza naciente. Lucía en primera fila tenía lágrimas corriendo por su rostro también. Su mano todavía apretaba el crucifijo bajo su blusa, pero ahora no era miedo lo que sentía. Era algo diferente, algo como esperanza, algo como certeza. Héctor finalmente habló, su voz apenas un susurro roto. «Clase cancelada», y salió del auditorio casi corriendo, dejando atrás 200 estudiantes en silencio absoluto, dejando atrás el reloj de oro de su padre todavía sobre el escritorio, dejando atrás las defensas de toda una vida hechas pedazos. Y en algún lugar distante, en el jardín fuera del edificio, un hombre vestido con ropas antiguas se sentó bajo un árbol de jacaranda, esperando pacientemente, porque sabía que Héctor volvería. Siempre volvían. Fin epílogo. 3 días después. Héctor no había dormido en 3 noches. Había pasado cada hora buscando información, revisando registros, tratando de encontrar quién era Joshua. No había nadie con ese nombre inscrito en la universidad. No había cámaras de seguridad que lo captaran entrando o saliendo del edificio. Era como si nunca hubiera existido, excepto por los videos. Docenas de estudiantes habían grabado todo. Los videos se habían vuelto virales. Millones de vistas. Y Héctor había visto su propio rostro destrozándose una y otra vez. El jueves por la mañana tomó una decisión. Volvió al auditorio vacío.
Se arrodilló en el mismo lugar donde había desafiado a Dios, y por primera vez en 30 años susurró: «Si estás ahí, necesito hablar». La puerta trasera se abrió sin ruido, y Joshua entró, con la misma ropa, la misma calma. Se sentó junto a Héctor en el suelo, y comenzó a hablar, de padres perdidos, de madres amadas, de promesas rotas, de ira justificada, de dolor real, de sanación posible. Hablaron por horas, y cuando finalmente terminaron, cuando el sol comenzaba a ponerse por las ventanas del auditorio vacío, Héctor preguntó la pregunta que había estado quemando en su mente: ¿quién eres realmente? Joshua sonrió. Esa sonrisa que había estado esperando mostrar desde el principio. Creo que ya lo sabes, Héctor. Y en ese momento, Héctor lo supo. Siempre lo había sabido. Solo había necesitado 3 minutos de desafío y 3 días de silencio para finalmente escuchar la respuesta.